Hay algo que todos nosotros tenemos en común, con lo que todos los cristianos luchamos día a día, no importa la edad, no importa el sexo, y tiene que ver con el pecado. El pecado es algo que todos compartimos. Algunos están luchando con el pecado, están allí viendo, ¿no es cierto?, qué hacen. Otros se están dejando vencer por el pecado, ya tienen 2 caídas en el ring y están ahí, ¿no?, muy preocupados. Y otros lograron vencer el pecado tal vez están en un buen momento espiritual. Pero todos pasamos por alguna etapa de eso. Recuerdo hace unos años atrás, estaba sentado en la cama de mi habitación en la universidad y se acercó mi mejor amigo, se sentó en la punta de la cama y me hizo una pregunta sobre X cosa que estaba viviendo yo en mi vida. Y me dice, ¿estás peleando con esto? Y yo me sonreí y me dice, no, porque si estás peleando vas por buen camino. El problema es cuando no pelees y te dejes vencer, ¿no? Y me quedó la frase de mi amigo allí sentado en la punta de mi cama. Pero hoy no vengo a hablarte del pecado, aunque va a ser una partecita. Hoy vengo a hablarte del poder de Dios. El poder de Dios que tiene para salvarnos del pecado, para resguardarnos del pecado y para restituirnos después del pecado. Y para eso quiero compartir una historia bíblica en la cual vamos a reflexionar, conocida, pero quisiera que la leamos juntos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo de Juan 8 y vamos a ver en esta mañana que si acudimos a Jesús, Él tiene toda la solución en todo tiempo para el pecado. No importa la situación en la que estemos con respecto al pecado, no importa cuán embarrado estemos en el pecado, el Señor siempre tiene la solución para nosotros. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo desde el 1 hasta el 11. Juan 8, del 1 al 11, dice allí, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Historia conocida por muchos de nosotros, esta mujer adúltera que a veces la confundimos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 3 mujeres que confundimos en la Biblia. Nos pasa muchas veces. María Magdalena, ¿no?, que la confundimos con esta mujer, pero la Biblia no dice que fuera la misma mujer. María Magdalena, lo que sí se dice de ella es que tenía 7 demonios y el Señor los expulsó. Eso sí dice la Biblia. Tenemos la mujer adúltera que la confundimos con María Magdalena y a veces confundimos a María Magdalena con María de Betania, que era la hermana de Lázaro, ¿no es cierto? Y de Marta, ¿verdad? Esa es otra María. Esta es simplemente la mujer adúltera. Esto es para que tengamos este dato porque a todos nos pasa que confundimos, ¿no? Ya que pecó metemos a todas las mujeres en la misma, ¿no? Y no es así. Eran 3 mujeres distintas, cada una con sus luchas y dificultades. Lo otro que quiero aclarar antes de entrar en el meollo del sermón es que cuando leemos esta historia nosotros ya tenemos algunos pensamientos preconcebidos. Como hemos escuchado, la mayoría de nosotros que hemos estado en tantos sermones, tantos pastores y evangelistas nos han hablado en esta historia, enseguida catalogamos, Jesús lógicamente el más bueno de todos, los fariseos y escribas malvados, acusadores, y la pobre mujer que estaba en esta situación. No, esta mujer, quiero romper con esto, era mala en la historia. A ella la encontraron en el acto del adulterio. O sea, no estaba haciendo lo bueno en la historia. ¿Está bien? Quiero dejar claro esto, porque a veces en nuestra mente la ponemos a ella como buena y a los otros como malos. Y acá había malos y Jesús, que va a intervenir en esto para rescatar lo que se puede de estas personas, ¿no? Y lógicamente que lo hace con la mujer. Y es una historia interesante, porque esta mujer, si fuésemos, nosotros cuando leemos la historia, la leemos y decimos pobre mujer, pero si fuese un caso actual, y yo sé que me van a decir que no es así,
pero permítanme no creerles. Si fuese un caso actual, lo primero que diríamos es, se arrepintió porque la descubrieron. Si nadie la hubiera descubierto, hubiera seguido la suya. No creo en el arrepentimiento mucho de esta mujer. De hecho, eso estudiamos hoy en la escuela sabática, ¿no? Vicente nos hizo varias veces la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros podemos indagar si la persona está realmente arrepentida o no? ¿Nos corresponde? Estuvo buena su pregunta, me gustó. Pero nosotros pensaríamos así, aunque me digan que no. Si la historia fuera actual, lo más probable es que nosotros dijéramos ese arrepentimiento, claro, porque te encontraron. Pero si no te encontraban, seguías en la tuya. No nos toca juzgar esto y vamos a ver qué es lo que puede haber pasado en esta historia. Pero lo primero que quiero que repasemos de esta historia y que veamos, el primer punto, es ver cómo Jesús nos rescata del pecado, ¿no? La Biblia dice que en esta historia primero se nos habla de la consecuencia que esta mujer tenía, que también es la consecuencia que aparece en la Biblia para el pecado. El pecado, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. Todos merecemos muerte por causa de nuestros pecados. Y en el caso de esta mujer, merecía la muerte eterna y también se le iba a aplicar la muerte momentánea, ¿no? La muerte de la condenación juzgada por los escribas y los fariseos, que en realidad no estaban preocupados por la ofensa hacia el esposo o la esposa de los distintos que habían estado en esta situación, sino que estaban preocupados en realidad por juzgar a Jesús. Ellos querían que Jesús condenara a esta mujer para acusarlo de que iba en contra de la ley romana, o si Jesús liberaba a esta mujer, acusarlo de romper con la ley judía. No había forma de que éste se escapara de nuestra treta, ¿no? Pero Jesús, que a mí me encanta en la Biblia porque es presentado, nosotros lo vemos siempre como lento, caminando, despacio, pacífico, pero la Biblia lo presenta un montón de veces con salidas inteligentísimas que nadie esperaba y esta es una de ellas, ¿no? Jesús queda observando la situación y nota que está esta condenada y que también están los acusadores allí. Y es interesante la historia porque en la vida espiritual de cada uno de nosotros con el pecado pasa lo mismo. Somos condenados por nuestros pecados a muerte y somos acusados doblemente muchas veces. La primera acusación, según Apocalipsis, dice que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿qué hace? Engaña al mundo entero y nos acusa, ¿no? Es el acusador de nuestros hermanos, dice allí el texto de Apocalipsis. El primero que nos acusa y quiere nuestra muerte es Satanás. Y muchas veces las personas son agentes de esa acusación también. Ya estamos en el lodo, ya estamos mal y muchos se levantan para hacer justicia a la ley de Dios. En esta historia lo interesante es que el proceso estaba totalmente mal hecho. En primer lugar, lo más probable es que los mismos escribas y fariseos hayan proporcionado la situación para que esta mujer estuviera en esta actividad, ¿no? Y en segundo lugar, no les correspondía a ellos acusar a la mujer. Quien tenía que acusar o a la mujer o al hombre, que de paso tampoco llevaron al hombre y también tenía que ser apedreado, ¿no? Quien podía acusar a cualquiera de los dos tenía que ser o el esposo de la doña o la esposa del dom. Ellos eran los que tenían que llevar la acusación. Pero estos se pusieron en el lugar de los que tenían que llevar la acusación y acusaron a esta mujer. Así pasa, queridos hermanos, cuando nosotros estamos con el pecado en nuestra vida. Somos condenados, somos acusados y nadie se fija si el proceso fue el correcto o el incorrecto. Lo importante es que vos hiciste el mal. Porque estos estaban en tanta situación malvada como lo había hecho esta mujer. Esta mujer en un pecado sexual, pero ellos habían roto todas las leyes que tenían que ver con cómo juzgar a una persona y que fuera justo ante la vista de Dios. Y no tenían ningún interés en la persona. Tenían interés en realidad en acusar a Jesús. Pero quería hablarles al principio de este tema de esto, ¿no? Por eso mencionaba, la mujer estaba allí no por culpa de los fariseos y publicanos, estaba allí por culpa de sus propias decisiones. Y eso hay que aprenderlo a separar en la historia. Si ella no hubiera caído en el adulterio, esto no hubiera sucedido. ¿Los otros estaban haciendo el mal? Por supuesto que estaban haciendo el mal. ¿Tenían mala intención? Por supuesto que tenían mala intención. Eran los acusadores. Pero la responsable de estar en esa situación era su propia decisión, lo que ella había decidido hacer. Y cuando nos encontramos en esa situación, finalmente el pecado nos expone. Pensamos que lo hacemos oculto, pensamos que nadie se da cuenta, pero tarde o temprano se nos expone. Y es terrible porque el pecado termina destruyendo y termina matando no solamente nuestra vida espiritual,
puede matar nuestra vida física, pero si no es un pecado que mate nuestra vida física, puede matar nuestro matrimonio, puede matar nuestra confianza, puede matar nuestros sueños, puede matar aquello que esperamos para el futuro. No solamente nos mata espiritualmente y no solamente nos condena a la muerte eterna, en esta vida nos expone y se rompe aquello por lo cuanto nosotros trabajamos y quisimos hacer. Así se encontraba esta persona, pero aparece lo más importante, porque dijimos que no íbamos a hablar tanto del pecado, aparece Jesús en el medio de la situación. Y Jesús cambia el panorama de esta historia completamente, porque Jesús trae vida al condenado y Jesús se para en medio entre los acusadores y la mujer, tal cual lo hace con la vida espiritual también. Cuando Satanás te acusa, cuando Satanás quiere destruirte, cuando dice esta es la tercera caída en la lona, ¿no? En el boxeo la tercera caída de chau, no hay más juego, ¿no? Cuando estás por la tercera caída en la lona, Jesús se pone en el medio y salva a esta mujer de la condena de muerte que tenía en ese momento espiritual en primer lugar, porque le otorga el perdón, pero también la salva de la condena de muerte de esas personas. Y logra, a lo largo de esta historia, que los acusadores se avergüencen y se alejen para darle a esta mujer la oportunidad de charlar solamente con él. Y entonces él hacer su tarea de restauración. El pecado nos expone, pero Jesús nos cuida. El pecado nos condena, pero Jesús nos salva. El pecado trae la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y es interesante el método que utiliza Jesús, ¿no? Muy interesante, porque esta historia no solamente habla del pecado de la mujer, habla del cuidado que tenemos que tener nosotros cuando nos ponemos en el lugar de acusadores. Versículo 7 al 9 dice, y como insistieran en preguntarle, versículo 6 dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en el medio. Cuando Jesús se inclina sobre la arena, muy probablemente haya escrito los pecados de esas personas en la arena, ¿no? En el lugar donde se podían borrar. Se acercaron e insistieron con la pregunta y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la respuesta de Jesús es inteligentísima por dos motivos. En primer lugar, porque estaba escribiendo y estaba mostrando que ellos también tenían pecados. Y les estaba señalando un pecado que estaban cometiendo ellos, ¿no? En ese momento. Tiren la primera piedra. Pero no era el derecho de ellos tirar la primera piedra. El testigo, o el esposo, o la esposa de los acusados eran los que tenían que dar el piedrazo de la muerte, ¿no? El primer piedrazo. El resto acompañaba. Ninguno de ellos tenía derecho a hacerlo. No tenían derecho porque legalmente estaban haciendo algo que estaba mal. Y no tenían derecho porque ellos también estaban en condición de pecadores. Y acá un paréntesis en la historia, ¿no? Antes de acusar a... ¿Cuántas veces nosotros no miramos nuestra propia vida? Y acá los personajes tomaron dos caminos distintos. Un grupo no decidió quedarse con Jesús. La masa vio sus pecados, fueron acusados también, pero no por otros, sino por su conciencia, y se retiraron de la presencia de Jesús. Pero esta mujer, que se dio cuenta de que Jesús se había puesto entre ella y sus acusadores, que estaba esperando la piedrada, quedó con Jesús allí para que Jesús pudiera restaurarla. Sí, esta primera parte nos dice que Jesús nos salva de las consecuencias del pecado. Jesús nos libra de los acusadores. Jesús termina con la exposición del pecado y nos invita a tener una relación con Él cara a cara, acercarnos a Él. Pero ahora, dentro de esto que decíamos, yo quiero repetir este concepto que decíamos. La realidad es que no solamente Jesús nos libra de la muerte eterna, nos libra del pecado, sino que lo que quiere también es resguardarnos del pecado. Esta mujer llegó a esta situación por culpa de los fariseos, por culpa de los escribas, por culpa de sus propias decisiones. La realidad es que Jesús quisiera que vos no caigas en esto. Jesús no quiere que seamos expuestos. Jesús no quiere que la gente nos acuse. Jesús quiere salvarnos antes del pecado.
Él quiere que no cometamos el acto del pecado. De hecho, los mandamientos, las leyes que Dios escribe en su palabra son constantemente órdenes, ideas, tips, anhelos, invitaciones a que nosotros no hagamos aquello que nos va a hacer mal, a que no lleguemos a ese punto. Y hay una conversación en el Antiguo Testamento que a mí siempre me llamó la atención. No pierdan Juan porque vamos a volver ahí. Pero en Génesis, vamos a ir a Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahí yo encuentro una de las advertencias. Ya se había hecho otra advertencia, ¿no? A Adán y Eva se les había advertido: no toques del árbol porque el día que toques de él vas a morir. O sea, no lo hagas, no lo hagas. Pero acá hay otra historia interesante y hay un diálogo que pocas veces mencionamos, que es el diálogo que tiene Jesús o Dios con Caín. Versículo 6 y 7 dice: entonces Jehová dijo a Caín, Caín estaba enojado porque no le gustó la ofrenda que hizo su hermano en comparación con la de él. Jehová le dijo a Caín, antes de que se la mandara: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Lenguaje un poco antiguo para nuestra lectura, ¿no? Pero lo que Dios le dice a Caín es lo siguiente: mira, si haces lo bueno, hay recompensa. Si haces lo malo, te va a ir mal. El pecado siempre está al acecho, o sea, siempre está la tentación, siempre está ahí, listo para que cuando vos aflojes, tragarte, comerte, morderte. Dice, pero con todo esto, dice el Señor al final, tú lo dominarás. Es decir, si estás conmigo, yo te doy la facultad de que puedas decir que no. No lo hagas. Porque la cosa va a terminar mal. Y como sé que va a terminar mal, no juegues con el pecado. En el Nuevo Testamento Jesús usa esa frase, ¿no? Esta frase que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, la estudiamos la semana pasada, ¿no? Quítatelo y échalo fuera de ti, porque es preferible entrar al cielo sin un ojo que con todo tu cuerpo sea quemado, ¿no? Lo mismo dice con tu mano, ¿no? Sácalo, sacá esas cosas, terminá con el pecado. Vos podés decidir antes que te haga mal qué es lo que querés hacer. Entonces quisiera que en esta mañana sepas que si ya estás condenado por el pecado, si ya estás acusado, si estás haciendo el mal, bueno, Dios puede salvarte. Jesús se interpone entre tus acusadores y vos. Jesús quiere quitar la muerte eterna para darte la vida eterna. Pero a lo mejor alguno de nosotros está en una etapa anterior y está bueno, ¿no? Está ahí, que no sabe qué hacer. Está a punto de mandársela, como decimos nosotros. No lo hagas. No lo hagas. El pecado está al acecho siempre. Pero Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros tengamos, ¿no es cierto? Dice espíritu de valentía, de amor, ¿no es cierto? Y de dominio propio. Dios nos da la posibilidad que nosotros elijamos qué hacer y qué no hacer. Es un poder espectacular que Dios nos dio. El libre albedrío que nadie puede quitarnos. El ser humano reacciona muy humanamente y siempre le echa la culpa de lo que hace a otro, ¿no? A las personas, a Dios, a los fariseos que me acusaron, a lo que sea. El versículo 13 dice que después de que Caín mató a su hermano, dijo en el versículo 13, entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. O sea, le echó la culpa a Dios. El castigo este es muy grande para que yo lo soporte. Grande es mi culpa, ¿no? Y ahora vos encima me echás de la tierra. Peor me va a ir, porque van a buscar para matarme. Solo se había expuesto ante el pecado. Solo tomó la decisión. Cuando seguimos leyendo el relato, que no es el relato que estamos leyendo hoy en sí, ¿no? Dios igualmente protegió de que nadie matase a Caín, ¿no? Pero él solo se puso en esa situación. Si estás jugando con el pecado, si estás a punto de caer, si estás a punto de aflojar, no lo hagas. Si tenés tiempo de volverte atrás todavía porque las consecuencias no fueron muchas, da una vuelta atrás, volvé para atrás. Este es el momento donde Jesús te está invitando a no hacerlo. ¿Saben por qué? Porque en la historia de la mujer adúltera, yo no sé cuántos vieron a la mujer adúltera, ¿no? Jesús la perdonó, Jesús la restauró. Y para Jesús nada pasó. Pero yo no sé cómo quedó la reputación de esa mujer en Israel. No sé qué pensaron los demás.
No sé cuántas mujeres estarían tranquilas cuando su esposo hablaba en el mercado con ellas. No lo sé. Jesús quiere que nuestra reputación y nuestra vida sea una vida respetable y digna, e intenta de quitarnos de las consecuencias del pecado y de las malas decisiones. Nos invita a elegir, y hay varios versículos que nos hablan en la Biblia de esto. Vamos a buscar dos. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Allí Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus apetitos. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo, que tome las decisiones en tu lugar. No lo entronices, porque después andas a sacarle el poder. Una vez que le rendiste tu voluntad, una vez que él gobierna tu vida, anda a derrocarlo. Es difícil. Tiene que aparecer Jesús, por supuesto, para hacer esa obra. El otro versículo que mencionaba, que también me gusta y habla de esto, es en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Dice allí, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Dios es amoroso, no solamente porque nos rescata del pecado, no solamente porque pagó, ¿no es cierto?, en la cruz el precio de nuestros pecados, no solamente porque acalló la boca del acusador de nuestros hermanos. Dios es tan amoroso que aún en el medio de este mundo de pecado quiere que elijamos lo mejor. Quiere que evitemos la exposición. Quiere que evitemos aquello que nos va a avergonzar probablemente por el resto de nuestra vida. Y para eso también hizo provisión Dios. Cada mañana que nos acercamos a la Biblia y estudiamos de Jesús, cada vez que meditamos en su ley, ¿no es cierto? Cuando meditamos en su ley, dice el Salmo, no hay de qué avergonzarse. El joven limpia su camino con meditar en la ley de Dios. Cristo quiere que vivamos dignamente. Si todavía estás a tiempo de algo que estás por cometer, o si todavía te puedes volver atrás, hacelo. Te di a escoger el camino de la vida y de la muerte. Por favor, escoge la vida. Pero aún así podríamos sumarnos, y en esta tercera parte decíamos que el Señor nos salva del pecado, ¿no? O nos rescata, que el Señor intenta resguardarnos del pecado, pero también decíamos que el Señor nos restaura a pesar del pecado, ¿no? Vamos a volver a nuestra historia, allí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, volvemos a la historia. Se habían entonces apartado aquellos que también eran pecadores, pero que no estaban buscando en Jesús el perdón, y se encontraron lejos de él. Y ahora quedó solo la mujer con Jesús. Y entonces, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en esa última frase yo me atrevo a decir que está la tercera parte, ¿no? Jesús quiere restaurarnos a pesar del pecado, quiere darnos dignidad a pesar del pecado. Entonces Jesús la perdonó, pero es una de las pocas veces que aparece esto, ¿no? Vete y no peques más, ¿no? Cambia tu vida. Cuando leo esta historia en detenimiento y pienso en esta mujer y pienso sinceramente como un adventista del siglo XXI y con mis prejuicios y todo, y digo, che, pero acá esta se arrepintió porque la encontraron, ¿no? No porque fuera buena. Cuando leo y releo esta historia me encuentro con otra realidad. Yo creo que ella fue impactada por la actitud de Jesús. La actitud de los fariseos y los escribas a ella no le sorprendió. No sé qué hubo por su cabeza. Puede haber pensado dos cosas. O me lo merezco, me la tengo que aguantar, porque esto es lo justo. Lo justo es que me apedreen porque cometí adulterio. O qué malos que son, por culpa de ellos estoy acá porque me expusieron, ¿no?
no hablaron conmigo. Podría haber tomado cualquiera de las dos actitudes. Pero Jesús en ningún momento denigró la ley, en ningún momento la terminó, en ningún momento dijo, esta mujer no debería ser apedreada, no lo dijo en ningún momento. Pero su actitud para con ella fue otra. Depositó confianza en ella, ¿no? Vete y no peques más. Mira, yo sé que viviste de esta manera. Mirá hasta dónde te trajo. Mirá cómo te encontrás. Mirá la situación en la que estabas. Pero quédate tranquila. Yo llegué. Estoy acá en el medio. Ya no hay condena. ¿Están los que te condenaron? No, ninguno, Señor. Bueno, yo tampoco te voy a dar la muerte. Pero ¿sabes qué? Vete y no peques más. Andá y cambia tu vida. Andá y viví de otra forma. Andá y sé transformada. Andá y que no te encuentren otra vez en esta situación. El Señor estaba realmente invitando a esta mujer a que pudiera cambiar. Le dio su voto de confianza. Y es lo que pasa con nosotros, ¿no es cierto?, cuando el Señor transforma nuestra vida. Y entonces Dios pudo confiar en un asesino como Moisés. Y pudo confiar en un asesino como Pablo. Díganme si ellos no tuvieron una nueva oportunidad. Siguió dándole el trono al adúltero de David. Porque cada uno de ellos que había aceptado el perdón de Dios tuvo una oportunidad para transformar su vida y cambiarla. Moisés, el asesino, se transformó en el más manso. Pablo, el que mandaba a los cristianos a la muerte, se transformó en aquel que más hacía, ¿no es cierto?, actividad misionera para ganar a otros. Y aquel que había roto la ley de Dios escribió los salmos más hermosos hablando acerca de lo deleitoso que era regocijarse en la ley de Cristo. Cada uno de ellos cambió su vida. Porque cuando el pecado te saca la dignidad, Jesús te la restaura. No es la idea que caigamos en pecado. Juan dice eso claramente, ¿no? Ahí en la primera carta. Primera de Juan dice, no, hijitos míos, esto les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos a Jesucristo el justo, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús quiere darnos otra oportunidad. Si caíste en el pecado, si fuiste expuesto, no importa el proceso, no importa los demás, si estás mal, Jesús quiere decirte hoy que Él confía en vos. Suena raro, pero confío en vos. Podés cambiar, podés ser transformado. La Biblia dice en Filipenses 2:13, versículo conocido, que Jesús nos da a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nos promete que Él va a estar con nosotros en el momento de transformación, que no estamos solos, no es una obra nuestra. Nosotros tenemos que abrir el corazón para que Él pueda entrar y pueda transformar nuestros deseos y nuestras malas costumbres en buenas costumbres y en buenos deseos, en buenos pensamientos. Pablo lo expresaba de esta forma. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que Pablo, en pocas palabras, expresa lo que quisimos expresar en la historia de esta mañana. Si fuéramos de atrás para adelante, en el texto de Gálatas 20, veríamos exactamente lo que pasó con la mujer adúltera. Se entregó por mí, se puso entre mis acusadores y yo. Se puso entre la condena y me dio la vida eterna. Se entregó por mí. Vamos más para atrás. Me amó. Me miró de forma distinta. Confió en mí. Tuvo un propósito. Tuvo un plan distinto para mí. Me mostró otro rumbo. Y si vamos más atrás, entonces lo que yo vivo ahora, en este presente, ya no lo vivo yo como era en el pasado. Porque ahora Cristo vive en mí. Queridos hermanos, Dios en Cristo proveyó para librarnos de la muerte eterna. Y esa es una verdad universal e indiscutible. Pero olvidamos muchas veces que Él quiere libertarnos también del acto de pecar. Del hecho de pecar ahora, del acto natural del momento. El pecado promete la diversión, pero termina dándonos muerte. Y Jesús termina dándonos paz.
En la arena donde esta mujer iba a morir, encontró la vida eterna. Allí Jesús nos lleva a la vida. Si no pudimos resistir al pecado, quedémonos tranquilos. En Jesús hay esperanza, hay salvación. No solamente hay salvación, sino que como estudiamos ahora lo último también, en el pecado, en Jesús hay restauración a pesar del pecado. El pecado quiere escribir nuestro final, pero Dios decide escribir nuestra restauración. El pecado quiere arruinarnos, pero Jesús quiere elevarnos. Ese mismo Dios que trabajó en la historia de esa mujer trabaja en tu vida y en la mía también. Y yo no sé cómo estamos hoy, repito, no sé si ya estamos condenados por el pecado, no sé si estamos luchando para no pecar, no sé si ya perdimos la dignidad hace rato, pero hay un Dios poderoso que envió a su Hijo a morir por nosotros, a interponerse entre el acusador y nosotros, a darnos vida eterna y a devolvernos la dignidad. ¿Por qué no nos vamos en esta mañana y no pecamos más? ¿Por qué no nos vamos en esta mañana y permitimos que Jesús transforme nuestra vida? ¿Por qué no nos vamos en esta mañana y nos aferramos a Él sabiendo que Él es la solución para el pecado en este mundo? Sabiendo que Él es la solución para nuestra vida, sabiendo que Él nos da dignidad. De tal manera que podamos decir al final como Pablo, se entregó por mí, me amó, y lo que yo vivo ahora ya no lo vivo por mí, lo vivo porque Cristo vive en mí. Que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar plenamente en los méritos de Jesús. Amén.